días, ¿qué tal, queridos hermanos? Un placer estar de nuevo con vosotros. Antes que nada, me gustaría, de lo que voy a compartir con vosotros en esta mañana, leer solamente 3 versículos en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17, que dice así: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Pues bien, en este capítulo 3 de esta segunda carta, Pablo previene a Timoteo, le advierte a Timoteo de que iban a venir tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dice incluso algunas versiones, en los cuales se iban incluso a levantar personas malas, personas perversas. Y por la forma en la que Pablo describe aquí a estas personas y le quiere transmitir a Timoteo, se entiende que quiere formar, por decirlo de alguna manera, en Timoteo conciencia de que el ambiente que va a vivir va a ser un ambiente difícil, un ambiente en el cual tendría dificultades incluso para vivir su vida cristiana. Fíjense, hermano, qué enseñanza también para nosotros hoy, de que ya ocurría en aquellos días. Pablo advierte, pero al mismo tiempo, hermano, es un aprendizaje y una advertencia para nosotros saber que aun cuando queremos o queramos vivir limpia y sanamente la vida cristiana, podemos encontrarnos con situaciones que pueden complicar incluso nuestra vida cristiana o la forma de vivir la vida cristiana. Habla incluso de las condiciones espirituales, en lugar de propiciar o traer un desarrollo positivo a la vida cristiana, Pablo le está diciendo que serían más bien lo que se iba a encontrar, lo que se podía encontrar, podría llegar a ser incluso una amenaza para la vida cristiana. De ahí que el apóstol Pablo hace unos versículos atrás, hace una lista extensa de personas o de actitudes de las personas con las cuales Timoteo se tendría o se podría encontrar, los cuales procurarían infundirle a Timoteo más bien para mal. Y Pablo quiere advertirlo, Pablo quiere que lo sepa. Y en esa lista que Pablo le hace a Timoteo advirtiéndole, porque podría ser un peligro para su vida cristiana, en la lista le incluye lo siguiente: Timoteo, te vas a encontrar a hombres perversos, malos, avaros, vanagloriosos, es decir, personas que incluso pueden decir, que cuidado, que yo soy mejor creyente que tú, y creo mejor en las cosas que tú,
porque tú no tienes conocimiento, porque tú no sigues la palabra de Dios, como ella dice, y una serie de cosas y de cuestiones que podían cuestionar incluso con su vanagloria la situación del propio Timoteo, que ya sabéis que era joven y que algunos podrían no tener en cuenta su conocimiento, su madurez solamente por la edad y tantas otras cosas. Les dice: Timoteo, te vas a encontrar con personas soberbias que van a pensar que son superiores a ti en todas las cosas y que te van incluso a despreciar porque son gente soberbia con un alto conocimiento o crecimiento de que se creen mejores y mayores que los demás en conocimiento y en cumplimiento de las cosas. Y te vas a encontrar con hombres blasfemos, ingratos, que no son agradecidos. ¿Verdad que podemos encontrarnos a veces en la vida personas así, hermanos? Que incluso una persona puede estar toda la vida dedicado a la iglesia, al servicio del Señor, haciendo las cosas con amor, con entrega, con entusiasmo, con un buen propósito. Y hay personas que por cualquier cosa que vean en ti una vez en la vida, ya no te tratan de la misma manera, no son agradecidos, no reconocen tu trabajo, no reconocen tu forma de ser. La ingratitud que choca con la mente de los creyentes. Personas impías, Timoteo, te vas a encontrar con impíos que no sienten ni siquiera compasión o piedad, o ni siquiera piedad por lo que haces. Y la lista continúa con muchos otros más: calumniadores, que dicen cosas que no son para hacer daño, crueles, traidores, que te traicionan por detrás, diciendo cosas falsas acerca de ti, o de la obra, o del ministerio, que tienen apariencia de buenos, apariencia de piedad. Yo os quiero mucho, yo amo la obra de Dios, pero que realmente no son, que han negado la eficacia de ellos. Y que además habla de muchísimos nombres más, pero dice al final, para no cansaros, cuya insensatez es manifiesta. Pero Pablo lo que quiere que sepa Timoteo es que aún así, aún pudiéndose encontrar con este tipo de personas, y lo digo también para nosotros, hermanos, para que nos sirva de fortaleza, aún cuando en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, podamos encontrarnos con personas así, que procurarán minar nuestra visión de las cosas de Dios, procurarán traer desánimo, procurarán hacerte pensar que eres culpable incluso de cosas, aunque no lo seas. Si nos encontramos con personas así en la vida cristiana, tenemos que saber un consejo que Pablo aquí le da también a Timoteo. Sin embargo, Timoteo le dice a Pablo que aún así podría vivir una vida cristiana agradable a Dios. A pesar de tanta influencia negativa, podía vivir una vida agradable a Dios. Aunque nosotros podamos sufrir y padecer por una influencia negativa en otros creyentes, podemos vivir una vida agradable a Dios. Si nosotros realmente permitimos en nuestra vida la influencia de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Así que es un motivo de gozo, hermanos, es un motivo de alegría, es un motivo para considerar positivamente de que no debemos tomar nunca la opción que otros pueden que hayan tomado en sus vidas, de que cuando se han encontrado con situaciones como estas, de que cuando se han encontrado con hermanos o personas crueles, calumniadores, avaros, etcétera, que procuran minar tu vida cristiana y hacer que se venga abajo, tienes que tener muy en cuenta, hermano y amigo, que podemos vivir una vida agradable a Dios si permitimos
que la influencia de la palabra de Dios, que la influencia de la Sagrada Escritura tomen lugar en nuestra vida y en nuestros corazones. Vamos a considerar, vamos a ver lo que las Escrituras, lo que la palabra de Dios, lo que el poder espiritual de la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en el creyente? En estos versículos encontramos varias cosas. Lo primero que puede hacer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios en el creyente, es que pueden hacernos sabios para la salvación, dice el versículo 15. Sabios para la salvación, es decir, en contraste con la insensatez que predomina en el mundo, de la cual habla el versículo 9, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la Biblia, genera sabiduría. Por esta sabiduría es en referencia, y esto tenemos que saberlo, al destino eterno de la persona. Tiene que ver con la salvación. El conocimiento de las Sagradas Escrituras ilumina el entendimiento para que podamos poner la vida en su debida perspectiva, para que le ayude a aborrecer el camino de la perdición y que el conocimiento de la Sagrada Escritura nos ayude a amar más el camino de la salvación y de la vida eterna. Pero lo que es más importante, hermanos, diría yo, es que la palabra de Dios, como hacernos sabios para la salvación, nos revela al creyente el misterio de la gracia redentora de Dios. Por eso dice que puede hacernos sabios para poder obtener la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Revela al creyente el misterio de la gracia redentora de Dios. Le explica el significado del drama del Calvario, por medio del cual se ejecutó el plan de salvación que Dios en su providencia elaboró desde la misma eternidad para todos nosotros. Así que lo primero que puede hacer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura en el creyente, es que pueden hacernos sabios para poder obtener la salvación y la vida eterna. ¿Qué más podemos encontrar en la palabra de Dios que Pablo lo ve importantísimo y que quiere que lo sepa también Timoteo para fortalecerlo? Le dice: Timoteo, otra cosa que puedes encontrar en la palabra de Dios es que te puede enseñar. La palabra de Dios enseña. El libro de texto del creyente, el libro de lectura del creyente debe ser la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque en ellas podemos encontrar y vemos registrada, en primer lugar, la autorrevelación de Dios. Esto es la revelación, es decir, que Dios mismo hizo y ha hecho de sí mismo al mundo, a toda la humanidad. Yo diría que no existe mejor libro en el mundo para la formación del carácter de la persona y del creyente que las Sagradas Escrituras. En la Biblia no se encuentra ni un mal consejo, en la Biblia no se encuentra una mala insinuación, en la Biblia no hay vulgaridades. Sin embargo, la lectura de la Biblia santifica, purifica a la persona. El poder santificador de la Sagrada Escritura se puede ilustrar con una historia que un hermano contó una vez que para mí es hermosa y bonita. Se cuenta que
una persona le regaló una rosa a un mendigo que vivía en una casa vieja y sucia. Y cuando este mendigo recibió la rosa, llegó a su casa y la iba a poner en un jarrón. Pero cuando cogió el jarrón, se dio cuenta que el jarrón estaba sucio, lleno de polvo y de manchas, y no era un sitio apropiado para poner una rosa, una flor tan bonita como esa. Entonces decidió lavar el jarrón. Y cuando lavó el jarrón y puso la rosa encima de la mesa, se dio cuenta que la mesa estaba sucia, toda llena de polvo. Y entonces vio que no estaba acorde esa rosa hermosa con un jarrón tan limpio y tan bonito en una mesa tan sucia. Y entonces dejó el jarrón y limpió completamente la mesa y la dejó limpia. Y cuando limpió la mesa y puso el jarrón encima de la mesa, dijo: ¡qué bonito está ahora todo esto! Pero miró para el lado y vio que las sillas estaban muy sucias. Y no hacía juego con la mesa, con el jarrón y con la rosa. Y entonces se arremangó de nuevo y empezó a limpiar, y limpió también la silla. Y cuando limpió la silla se dio cuenta que el suelo estaba muy sucio, lleno de papeles, con mucha basura. Y entonces barrió el suelo, y cuando lo barrió vio que estaba con manchas y lo limpió también. Y cuando limpió el suelo, vio que la casa, la silla, el sofá y todo estaba completamente lleno de tiestos. Y entonces dice: no pega, no encaja tantos tiestos sueltos por aquí con lo bonito que me ha quedado la mesa, el jarrón, la rosa y la silla y el suelo, que hasta brilla. Y entonces decidió recoger todos los tiestos de la casa, y ya la casa parecía otra cosa. Ahora sí estoy contento con esto. Pero vuelve la cabeza y se da cuenta que las ventanas estaban verdaderamente sucias, totalmente, que casi no se veía para mirar para afuera. Y decidió también limpiar la ventana. Y al final limpió toda la casa. Y esto es lo que pasa, hermano, en la vida cristiana. Que cuando empezamos poco a poco a querer que la palabra de Dios tenga efecto en nuestra vida, que el Señor vaya limpiando poco a poco cada uno de nuestros actos, de nuestros malos hábitos, nos damos cuenta que realmente hay cosas que no encajan ya en nuestra vida con la parte limpia, espiritual y cristiana que estamos llevando. Y es como el Señor empieza a trabajar en nosotros para ir limpiándonos poco a poco y quedar como la casa de este hombre que quedó limpia completamente de todas las cosas. Así que la lectura de la palabra de Dios, hermanos, puedo deciros que santifica. La palabra de Dios limpia, y aunque aparentemente no lo parezca, aunque aparentemente parezca que no se logra nada, pero poco a poco, sin darnos cuenta, nuestra vida cristiana con la palabra de Dios se va limpiando. Porque no hay libro de moral, no hay libro de filosofía, no hay libro de consejería que oriente y santifique más la vida que lo hace, por ejemplo, la palabra de Dios y las Sagradas Escrituras. Por eso el salmista, en el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, ¿con qué se va a limpiar el joven su camino? ¿Con qué podemos limpiar cada uno de nosotros nuestras vidas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestra mala conducta, nuestra forma de proceder, nuestra mala manera de actuar? ¿Cómo podemos limpiarnos? Con guardar la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene un poder transformador.
Y yo digo desde aquí ahora a todos nosotros, y también principalmente, como dice el texto o el Salmo 119, versículo 9, a los jóvenes: no busques, joven, en otro lugar. No busques otra manera de querer enderezar tu vida, de querer limpiar tu vida, porque la única forma de limpiar tu vida, la única forma, lo único que te puede enseñar es la palabra de Dios. Así que ya tenemos dos puntos que Pablo le dice a Timoteo para prevenir contra todas las dificultades y las malas personas que se iba a encontrar y se podía encontrar en su camino. La palabra de Dios te puede hacer sabio para conocer la salvación, y la palabra de Dios te puede enseñar cosas que no sabes, que te van a edificar, que te van a construir. ¿Qué más encontramos aquí en este texto, en este versículo? Dice Pablo a Timoteo: Timoteo, también la palabra de Dios te puede redarguye. ¿Y qué significa redarguir? La palabra redarguir aquí tiene una connotación más bien, según el original, de reprender. Es decir, dándonos a entender que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, hablan directamente a la conciencia de la persona, señalando aquello que está mal. La sola lectura de la palabra de Dios, su sola exposición, es tan fuerte que redarguye el corazón incluso más endurecido. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que produce resultados y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y sabéis qué hace la palabra de Dios? Que penetra hasta partir el alma y penetra hasta partir el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios es la única que discierne los pensamientos incluso y las intenciones del corazón. Qué bueno, hermanos, que nuestros propios pensamientos, incluso nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, la palabra de Dios la puede penetrar hasta el final para romperla, para conocerla, para descubrirla, para llegar a tu propio interior y hacerte sacar fuera lo que hay dentro de ti. No hay nada que se le resista. Por más duro que sea el corazón del ser humano, la reprensión de la palabra de Dios lo vence. Por eso dijo por medio del profeta Isaías en Jeremías, en Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová. ¿Y qué es el fuego, hermanos? El fuego, sabéis, que lo purifica todo. Un ejemplo que tenemos del fuego es que saca lo malo incluso de metales tan buenos como el oro, lo purificas, quita lo malo y queda lo bueno. Purifica, y como purifica incluso los grandes minerales y tantas cosas, el fuego puede purificar también nuestras almas, nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Por muy torcido que sea tu pensamiento, por muy torcida que sea tu vida, cuando pasa por el poder del fuego de la palabra de Dios, hay una depuración y quita lo malo y solamente queda lo bueno, lo valioso. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, que limpia, que purifica, y no es como martillo que quebranta la piedra. El martillo quebranta, rompe, pero también moldea y escultura la piedra. El martillo da forma, y la palabra de Dios como martillo
quebranta nuestro corazón, nos hace entender lo que no entendemos, aceptar lo que a veces no queremos, cambiar lo que a veces no queremos cambiar, y moldea en cada uno de nosotros una persona conforme al carácter y al propósito divino de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Pero además la palabra de Dios tiene un poder y hace que las Escrituras en el creyente tenga otra nueva aplicación. Las Escrituras corrigen. La palabra que aquí se traduce para corregir originalmente significa poner derecho. Es decir, que la palabra de Dios nos puede poner derechos, ya sea una cosa o una persona. Qué bueno, hermanos y amigos, que la palabra de Dios la puede enderezar. ¿Cuántos jóvenes, verdad, desgraciadamente, han tomado caminos torcidos, caminos equivocados, que al final ha sido para perdición y para muerte? Y no tan jóvenes también, personas que toman decisiones equivocadas y toman un camino equivocado y toman un camino que no va a buen proyecto, no va a la vida eterna, no va a cosas buenas para él y para su familia. Es un camino torcido, pero gloria a Dios que la palabra de Dios enseña que te corrige, que la palabra de Dios te puede enderezar, de manera que la palabra de Dios no solo redarguye, no solamente corrige, no solamente reprende, sino que también endereza a la persona que es reprendida por la Sagrada Escritura. Todo contacto con la palabra de Dios es saludable. Todo contacto con la palabra de Dios es bueno, porque actúa y opera una obra de mejora en la propia persona. Si una persona se ha desviado de su camino, la palabra de Dios lo regresa de nuevo al camino que debe llevar. Si está perdido, lo lleva a su destino. Si está en un error, la palabra de Dios lo conduce a la verdad. Si la persona está en un pecado, la palabra de Dios lo lleva a la santidad. Si la persona está en oscuridad y en tiniebla, lo lleva a la luz de la gracia de Dios. Si la persona está caída, la palabra de Dios lo levanta. Y si la persona se encuentra totalmente abatida y derrotada, la palabra de Dios hace que se levante y que triunfe. Amén, hermanos. Gloria a Dios por su palabra, por lo que hace en nuestras vidas, por lo que puede hacer en la vida de todas las personas, que puede levantar al caído, cambiar a la persona que realmente lleva un camino equivocado, que puede corregir y poner recto a la persona que va torcida en su vida. Por eso la palabra de Dios es tan importante y tan necesaria para que podamos expandirla y llevarla a aquellos que todavía no la conocen y que la necesitan. Así que Pablo da otro nuevo consejo, el último, a Timoteo, y le dice: Timoteo, la palabra de Dios también tienes que saber esto, te puede instruir para justicia. ¿Y qué es esto? Pues la palabra aquí que se traduce para justicia se traduce como instruir, que en griego viene escrita así, viene paideia, y paideia se refiere a una instrucción, a un crecimiento que se obtiene a base de disciplina, a base de corrección. Entonces, la idea aquí, ¿cuál es, hermanos y amigos? La idea aquí es que la palabra de Dios es como una buena disciplina que forja a la persona de acuerdo al carácter que Dios espera de sus hijos, conforme al carácter que Dios quiere de los suyos. Aquí la palabra de Dios es como una especie de escuela donde la persona aprende a temer a Dios
a respetar a Dios y donde la persona, aprendiendo a amar y respetar a Dios, se hace una persona recta, una persona correcta. Por lo tanto, la instrucción de Dios a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras, es una disciplina, pero una disciplina buena que levanta a la persona caída. Así como, el hilo que llevan, por ejemplo, las pandorgas, las cometas, ¿verdad? ¿Acordáis de las pandorgas que usábamos de niños en la playa? Pues hace que el hilo de la pandorga es lo que hace que la pandorga se levante, ¿verdad? Aparentemente parece que el hilo que lleva limita el vuelo, pero precisamente el hilo que lleva, o la cuerda que lleva, es lo que hace que levante el vuelo. Pues así la palabra de Dios hace con nosotros, que parece que es un límite negativo, pero esa cuerda que nos une a Dios, esa cuerda que nos une a Dios, a su palabra y a su voluntad por la palabra de Dios que la aprendemos, es lo que hace que, estando sujetos a Dios, podamos levantar el vuelo correcto de nuestra vida, el vuelo que Dios quiere realmente que elevemos sana y santamente para alcanzar su presencia. Así que la palabra de Dios es buena en todas estas cuestiones. ¿Cuáles son las finalidades por las cuales Pablo le dice aquí a Timoteo todas estas cosas? Le dice todas estas cosas porque todas estas operaciones que la palabra de Dios trae al creyente trae una gran bendición. Y la respuesta la encontramos, en el versículo 17. Versículo 17, que dice que el creyente sea perfecto. Eso es lo que se pretende, eso es lo que se quiere, es lo que Pablo procura transmitirle a Timoteo, que el creyente sea perfecto, completo, que no le falte nada de lo que Dios espera en él, y enteramente, que el creyente esté enteramente preparado para toda buena obra. Dios no desea que sus hijos estén parcialmente preparados, sino que estén enteramente preparados. Y os digo, queridos hermanos y amigos, que si permitimos que la palabra de Dios actúe en nosotros, podremos lograr estas dos finalidades descritas aquí en el último versículo 17. Ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Así que procuremos, hermano, hacer que la palabra de Dios surta efecto en nuestras vidas. Y si surte efecto en nuestras vidas, nada ni nadie, como decía Pablo, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque hayan dificultades, aunque haya padecimientos, aunque en nuestro caminar cristiano nos encontremos y tropecemos con personas como las que Pablo le advierte aquí a Timoteo que se podía encontrar y que lo quiere preparar para que no sea arrastrado, para que no sea llevado, para que no sea desanimado, para que no se venga abajo y caiga su vida cristiana. Así que aun cuando nos encontremos con las personas que Pablo aquí menciona y advierte seriamente, si la palabra de Dios tiene efecto en nuestra vida, que para eso está, y es lo que Pablo aconseja, y es lo que yo aconsejo, nada ni nadie, ni siquiera ninguna de ese tipo de personas que tropiecen con nosotros y quieran hacer de nosotros una barbaridad, trayendo, pues yo diría mentira, consejos negativos, destrucción o lo que fuere, no podrán hacerlo. Seguiremos firmes en la fe, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para ayudar, para construir, para sostener, para alentar y para seguir firmes conforme al propósito del cual el Señor nos llamó.
Que el Señor nos bendiga, nos ayude a reflexionar, a tomar buenas decisiones, sabiendo que aunque los tiempos pueden venir a veces malos, duros o difíciles, pero que en Dios tenemos garantía sobrada para seguir triunfando y seguir siempre a su lado. Que el Señor nos bendiga.